bienvenidos a esta entrevista donde nos acompaña Daniela Orozco y nos acompaña Brenda Aguilar, cada una de ellas representantes de dos iniciativas muy interesantes respecto a economía circular, respecto a mitigación de cambio climático, y sobre todo son ejemplos de dos tipos de emprendimiento muy interesantes que hoy día están actuando en pro del medio ambiente en nuestro país. Entonces, bienvenida Dani. Gracias, Álvaro. Bienvenida Brenda. Muchas gracias. Y pues no sé si te quieres presentar, Dani, un poquito de lo que ustedes hacen, y ahorita pasamos contigo, Brenda. Bueno, yo ya tuve oportunidad de platicar en otro podcast que me invitaste, pero yo soy la líder de Junta Entrega y Recicla, que es una plataforma que vincula como a aquellas personas que tienen artículos obsoletos, como ropa, electrónicos, las recolectamos a través de un sistema de paquetería y las canalizamos a diferentes destinos finales donde estas personas puedan tener un aprovechamiento de estos artículos que para alguien ya no son funcionales. Ok, bienvenida. Brenda. Yo soy Brenda Aguilar, soy líder de soporte comercial y acopio nacional de Recicla Electrónicos México, y básicamente lo que hace el equipo de soporte es recibir las solicitudes de chat, teléfono, correo electrónico, WhatsApp, de todos los medios de comunicación que hoy en día existen, de empresas, ciudadanos que básicamente tienen la necesidad de reciclar electrónicos. Entonces nuestro trabajo es darle una propuesta acorde a sus necesidades. Tenemos cobertura de recolección a nivel nacional, entonces ya dependiendo de dónde se encuentre, qué es lo que desea disponer, nosotros vamos haciendo una propuesta también dentro de nuestras posibilidades para poderle ofrecer un servicio en tiempo y forma. Ok, bienvenida Brenda. Gracias. Platícanos algo que yo le pregunté a Dani hace un par de semanas cuando nos entrevistamos. ¿Cómo llegas a este tema? ¿Este tema de medio ambiente te gusta, te apasiona? ¿Cuál ha sido tu experiencia que nos puedas compartir, tu vivencia en estos temas? Bueno, pues al inicio era algo como todas las personas, ¿no? Que la basura en la calle, que la botella del PET, no sé, tirada, que en lugar de recogerla la gente la pateaba. Eso era algo que personalmente yo veía y me molestaba, que yo dentro de mi casa hacía, no sé, la separación de basura, ¿no? Por ejemplo, que era lo básico, ¿no? Que alguna persona a lo mejor sí hace, y que el caso de la botellita que está en el suelo, que no la recogen, pues a alguna gente sí le molesta. Entonces ya cuando yo inicié dentro del equipo de soporte, ya me empecé como a empapar más, ¿no? De lo que era el reciclar, no sé, la importancia de no tirar la basura, de clasificarla o de darle un segundo uso, incluso más allá de, no sé, tirarla y ver la manera de reciclarla y darle una segunda vida útil como materia prima, ¿no? Sino como el equipo como tal. Entonces, ya estando dentro del puesto de soporte, pues me empezó a tocar atender llamadas, que correo electrónico, y eran diferentes necesidades. Y ya sobre eso yo, ya empapándome, fui dando como, oye, podemos ayudar de tal manera, nosotros podemos ofrecer estos servicios. En el caso de la ciudadanía me decían, incluso gente que decía, es que la televisión no es mía, pero está tirada en la calle. Entonces, a mí me daba gusto saber que incluso no teniendo esa responsabilidad se preocupaban porque esa televisión no fuera relleno sanitario, sino que fuera recolectada. Oye, tú me puedes ayudar. Incluso con empresas que al final no se concretamos un servicio. Muchísimas gracias por ayudarme, de verdad que ofrecen el servicio que nosotros requerimos. De verdad no hay ninguna empresa como ustedes en toda la República, lo que ustedes ofrecen. Entonces ya empapándome y estando dentro del puesto de soporte comercial, ya fui tomando como más conciencia y la cultura de reciclaje, porque incluso en mi casa llegué a tener una televisión que a los 3 meses se me rompió, una laptop que se me descompuso, y yo tenía como la esperanza de a ver si la laptop prende y a ver si le puedo dar si puedo reparar mi televisión. Al final la tele salió carísimo, la laptop ya no sirvió, entonces yo dije, bueno, pues ¿para qué las guardo? ¿Para qué yo me
colaboración abierta entre Dani, que tiene la herramienta de una aplicación, Brenda, que es la empresa de reciclaje de electrónicos, y la idea es, hoy es nuestro primer programa del 2020, es que mejor iniciar con el pie derecho el año. Yo sé que todos en nuestras casas nos ponemos propósitos desde que vamos a comer bien, desde que vamos a dormir mejor, de que vamos a hacer una limpieza, ¿no?, depuración de nuestro closet, las cosas que no nos quedan, y entre ellos va el tema de los electrónicos, ¿no? Con el tema de los intercambios y los regalos de Navidad, pues nos llegan esos regalos para los niños, para nuestros hijos, también como adultos nos consentimos y nos regalamos algo. Entonces, ¿qué hacer con aquel electrónico? Si ya me regalé un nuevo teléfono smartphone, ¿qué nos recomiendan hacer? Que si me le regalé a mis hijos un videojuego, ¿qué hacer con el videojuego que ya no van a usar? ¿Qué me pueden decir? Bueno, no sé, en el caso de los teléfonos, ¿no? A mí me ha tocado ir muchísimas veces a casos de familiares, de amigos, que ahí veo los cajoncitos llenos de celulares. Entonces dentro de mí digo, ¿para qué los guardan, no? Darles un segundo uso, alarga la vida útil, no sé, de lo que es el celular como tal, porque como bien ya lo hemos visto, a lo mejor algún componente, algún aparato de lo que es el celular ya no funciona, pero alguna otra cosa sí. Entonces la idea es, pues no sé, yo que tengo el acercamiento, no sé, con amigos, con familiares, le digo, oye, mira, a lo mejor no sabes, pero algo de lo que he aprendido yo y de lo que sé que sería bueno, que es algo muy bueno compartirlo a final de cuentas. Se le puede dar este uso en el caso de la batería, no sé, a lo mejor ya no sirve las tarjetitas, pero sirve el display. Entonces, ¿por qué no ayudas al medio ambiente? Existen alternativas de reciclaje para ese aparato como tal, y pues no los guardes, mejor, como bien decimos, ¿no? Reciclalos. No los guardes, mejor recíclalos. Sí, en nuestro caso, pues bueno, yo colaboro de forma muy cercana con Brenda, con Recicle Electrónicos, entonces utilizar la plataforma. Yo los invito a que, ya lo habíamos comentado en otra ocasión, que desde cualquier parte de la República Mexicana puedes sacar ese celular que tienes guardado en tu cajón y enviárselo a la empresa donde sabes que le van a dar un buen tratamiento y que no va a llegar a contaminar mantos acuíferos o a disponerse en rellenos sanitarios. Entonces se puede utilizar como una alternativa. Aquí dices un tema muy interesante, Dani, y sobre esto me gustaría ahondar más. Los daños que ocasionan los electrónicos, creo que es algo que poco exploramos, y me gustaría, no sé, que me compartieran datos, cifras, qué sucede en México, de qué estados es donde se generan más electrónicos para reciclar. A mí me gusta llamar residuos porque al final sé que son todavía productos más que residuos que pueden entrar a otras cadenas de reuso. Y pues nada, o sea, ¿qué me pueden compartir de eso? ¿Qué nos pueden compartir a la gente que a lo mejor todavía no está muy consciente, pero que ya tiene esa idea de quiero hacer algo? ¿Cuál es la problemática de los electrónicos, de un mal manejo de los electrónicos? El tema de los electrónicos es que es una problemática global. La generación de electrónicos obsoletos no va en disminución, sino al contrario va en aumento, porque la tecnología está avanzando y la gente consume cada vez más equipos electrónicos que en algún momento van a llegar al fin de su vida útil y se van a convertir en un equipo obsoleto, ¿no? Que ya no sabes qué hacer con él. Claro. Se generan alrededor de 1 millón de toneladas al año, es una problemática bastante seria. Y el tema de los electrónicos es que no es como plástico o cartón, que a lo mejor van a ocupar un espacio en el relleno sanitario y tiene ciertas afectaciones medioambientales, sino que dentro de los electrónicos hay ciertas sustancias tóxicas o metales pesados o componentes que van a tener un impacto mucho más negativo que otro tipo de residuos, ¿no? Se generan lixiviados que pueden contaminar los mantos acuíferos, se generan emisiones que aumentan o aumentan más el cambio, los efectos del cambio climático. Entonces no es un tipo de residuo que tú puedas sacar al camión de la basura y que se lo pueda llevar, sino que tienes que buscar, tomar como esa responsabilidad como ciudadano de decir, ok, yo lo compré y cuando ya no funciona, tengo que hacerme responsable de qué va a pasar con él después. Okay. Entonces, buscar como estas alternativas como Recicle Electrónicos
donde sabes que vas a tener la garantía de que va a sufrir un tratamiento donde no va a tener un impacto medioambiental negativo. Entonces tú como Junta Entrega y Recicla, como herramienta, haces la primera parte, ¿no? Recoges estos materiales de las personas o las empresas que quieran hacer una correcta disposición de sus productos obsoletos, en el caso de los electrónicos, y por lo que entiendo colaboras con REMSA, que es tu cliente. ¿Qué pasa cuando esos electrónicos que recolecta Dani, que ya vimos todos los daños ambientales, donde ella resume que México es el segundo país a nivel América que más genera electrónicos después de Estados Unidos, obviamente? ¿Qué sucede dentro de las entrañas de REMSA una vez que tú recibes esos paquetes o esas tarimas con electrónicos? Bueno, pues una vez que recibimos ya sea de un ciudadano o de alguna empresa, aquí el proceso que se maneja, bueno, yo lo defino como un proceso amigable con el medio ambiente. Al final nosotros no agarramos una máquina, una mano de chango y agarramos todos los electrónicos y los aventamos, ¿no? Y que se trituren y al final todo quede revuelto. No, algo que a mí me ha cuestionado mucho lo que son empresas y ciudadanos, porque pues al final de cuentas es algo que ignoran, ¿no? O sea, oye, ¿y cómo le hacen? ¿Cuál es su proceso? Mira, pues manejamos un proceso manual del cual se separan, se clasifican lo que son las materias primas, en este caso plástico, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos. Okay. Por ejemplo, en el caso de los plásticos, los tacones, hacer el taconcito, ¿no? Del zapato. En el caso del vidrio, los adoquines o muebles para baño. Y aquellos componentes que se les pueda alargar la vida útil, pues canalizarlos a aquellos proyectos de estudiantes de robótica, mecatrónica, electrónica, y que los utilicen para sus prototipos o proyectos. Súper interesante. Entonces, realmente REMSA tiene, se puede decir, un ejemplo claro de economía circular, le vamos a llamar de segundo piso. ¿Por qué? Porque los electrónicos que reciben no fueron diseñados originalmente para ser reciclados, sino por lo que entiendo REMSA, a través de sus desensambles de manera manual, que le permiten mayor recuperación de componentes y de materias primas en mejor estado, permite una mejor tasa de recuperación y reciclado en la otra parte de commodities, por lo que entiendo. Así es. Sí, en algún momento una empresa hizo un acercamiento y dijo, ok, aquí está una impresora, evalúame, bueno, para mí ya no sirve, pero evalúame qué es lo que de esta impresora tú puedes recuperar, y el componente como tal se le puede dar un segundo uso. Pues resultó que a lo mejor la pieza que hacía que la impresora ya fuera obsoleta, pues sí, no, en ese caso ya no servía, pero el 90% de los demás componentes estaban en buen estado para darles un segundo uso. Entonces, a final de cuentas, una impresora como tal a lo mejor ya no funcionaba, pero esos componentes que las de una impresora se les podía dar un segundo uso y ya eran otro componente. Perfecto. Sí, hay estudios de varias universidades, entre ellas la Universidad de las Naciones Unidas, donde justifica y promueve, obviamente, que el reuso es mejor que el reciclaje. Entonces REMSA, por lo que veo, ya tiene implementado ese tipo de programas. Ahora, ¿cómo seleccionaste, Dani? O sea, ¿cómo GERAP o la aplicación o la plataforma decide REMSA? O sea, ¿qué es lo que tú ves en un reciclador? ¿Qué nos recomendarías al ciudadano para no nada más pensar en Recicla Electrónicos México, sino cómo seleccionar a un buen reciclador de electrónicos? ¿Qué es lo que tú te fijas? Sí, como te platicaba en la otra ocasión, nosotros buscamos aquellos destinos finales para los diferentes artículos que recolectamos, donde que tengan un tratamiento adecuado y sobre todo que tengan o que vayan más en la tendencia de reuso, porque actualmente el reciclaje es una muy buena alternativa, pero no es la alternativa, ¿no? O sea, tú puedes reciclar plástico una vez, pero no dos veces, entonces va a llegar en algún momento en un relleno sanitario. Buscamos, o el enfoque va muy ahorita alineado en el tema del reuso, o sea, alargar el ciclo de vida de ese artículo que alguien ya no quiere. Por eso trabajamos de la mano con REMSA, porque no es como, recicla plástico, recicla el metal, recicla el vidrio, sino que va innovando y buscando qué más se puede hacer con aquellos componentes, en este caso muy específico, que están dentro de un equipo electrónico obsoleto. Okay. Y nos gustó mucho como el proyecto de recuperación de componentes enfocados a un tema estudiantil, donde
donde chicos no solo están aprendiendo temas medioambientales con el reuso de estos componentes, sino pueden aplicar temas de innovación o de emprendimiento y a la par van aprendiendo muchísimas otras ciencias exactas, ¿no? Lo que decía Brenda, mecatrónica, mecánica, eléctrica, electrónica. Entonces siempre buscamos como esa tendencia de un tema de reuso, más que de reciclaje. Si alguien de las personas que nos ven o nos escuchan quisiera emprender una empresa o un negocio de reciclaje de electrónicos, ¿qué procesos se tendrían que hacer? ¿Tienen que cumplir alguna normatividad municipal, estatal, federal? ¿Qué se tiene que hacer para poder empezar en este proceso? Bueno, pues... O sea, ustedes como REMSA, ¿qué les solicitan las empresas a las cuales les dan servicio que tienen que cumplir en cuestión de normatividad? Bueno, pues más que nada, y es algo que al inicio siempre mencionan, con qué permisos cuentas, cuáles son tus autorizaciones, qué constancia me emites. Entonces nosotros, pues por estar a final de cuentas dentro del estado de Querétaro, pues contamos con un permiso que avala, ¿no? Y declara nuestra operación dentro del estado, que a final de cuentas pues los electrónicos son residuos de manejo especial, entonces debemos de contar con un permiso que debe de estar vigente. Igual contamos con un plan de manejo colectivo nacional mixto que da cumplimiento a la norma 161, que avala la correcta disposición de los equipos electrónicos obsoletos. O sea, hay una norma federal, la norma 161 de Semarnat. Así es. Okay. Y bueno, no sé, alguna empresa de Ciudad de México, alguna empresa del Estado de México, de Jalisco, de Guanajuato, nos dicen, ok, tú estás operando en el estado de Querétaro, pero si yo requiero que tú vengas hasta acá, ¿qué permiso me avala a mí o cómo tú me compruebas que al venir aquí estás cumpliendo las ciertas normas, ¿no? Ah, ok, pues tenemos un permiso de recolección dentro del estado de Guanajuato, tenemos un permiso dentro del Estado de México, que pues cada permiso dentro de cada estado hay una dependencia, entonces hay diferentes requisitos que hay que cumplir. Entonces nosotros nos hemos dado a la tarea y igual les damos la información que hay ciertos procesos que se tienen que cumplir para tener ese permiso, pero que al final de cuentas cumplimos con ello. Ok, perfecto. En cuestión de instalaciones, ¿qué te piden las empresas? Que estés en un parque industrial, que cumplas tu normatividad ambiental, tu sistema de gestión interna, ¿qué te piden? Pues se da mucho en los casos en el que nos dicen, oye, ¿te puedo ir a hacer una auditoría? Okay. Y entonces ahí es donde conocemos un poquito más a detalle de qué es lo que requieren o qué es lo que les interesa, ¿no? Saber que están trabajando con una empresa formal, a final de cuentas, que les va a emitir una constancia, un certificado de que sus equipos electrónicos final no se van a ir a un relleno sanitario, que a lo mejor no le van a sacar el valor que les puede dar o que les pueden sacar un valor, ¿no? Y que lo demás que no se le pueda dar un segundo uso, que sea un destino un poco complicado, no va a acabar en el relleno sanitario. O sea, entonces, una trazabilidad. Exactamente. Ahí, ¿cómo la manejan ustedes la trazabilidad? De a quien le mandan el metal para fundición, para que también esa empresa cumpla con los permisos y la normatividad y así le puedas demostrar a tu cliente. Sí, no sé, en el caso de la auditoría, oye, pues estas son mis instalaciones, tenemos una bodega que está cerrada, está dentro de un parque industrial, contamos con un proceso de recepción, de trazabilidad, de almacenamiento, de desensamble, y una vez que ya están los equipos separados, clasificados, los equipos que llegaran a irse con destinos finales hablando de metal, vidrio, plástico, cuentan con los permisos. Sí, aquí tengo los permisos, te los puedo mostrar que están en regla. Los destinos finales, que a final de cuentas son nuestros aliados, nos proporcionan ya sea un certificado o el permiso vigente que está en regla y que cuenta con los procesos necesarios que a final de cuentas a nosotros nos importa. Te los puedo mostrar y pues ya, al final de cuentas ellos deciden si desean trabajar con nosotros o no, que siempre, en el 90% de los casos, siempre se quedan con nosotros porque sí se ajusta a lo que ellos están buscando. Okay. Por experiencia propia me ha tocado ver empresas que he colaborado o también porque nosotros nos encargamos, como en este caso así, de vigilar que REMSA cumpla con ciertos requisitos.
Ahora, como los requerimientos de las empresas en el tema medioambiental van un poquito más allá a solo como que cumpla con ciertos permisos legales, ¿no? Ciertos requerimientos legales, sino a las empresas también ya les importa un poco más toda la cadena completa, ¿no? O sea, ok, le entrego los electrónicos a ellos, pero luego ellos ¿qué hacen? Pero separan, pero ellos hacen todo el tratamiento o a dónde lo mandan, y que ese otro destino final o un segundo destino final cumpla con ciertos requisitos. Y otra vez, no solo que sea un requerimiento legal, sino que sean las mejores prácticas medioambientales, ¿no? Porque puedes cumplir con el requisito legal, eso no tiene mucha complejidad, sino ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? Y que vaya más en términos de sustentabilidad, o sea, que cumplir con el papel. Tú lo que recomiendas es, qué bueno que se tengan los permisos, qué bueno que se tengan las autorizaciones, pero visítalos. Claro. Visita sus instalaciones, conoce sus procedimientos, conoce su gente. No hay mejor respuesta para ese tipo, y dejar todo bien claro para que no haya ese riesgo. Ahora, electrónicos, ¿qué consideramos en la gama de electrónicos, Briana? ¿Qué productos electrónicos obsoletos de una casa? ¿Cuál es lo que tú normalmente reciben? ¿O de una empresa, qué tipo de electrónicos? ¿Hay diferencias entre una gama y otra? Pues yo consideraría que sí, porque bueno, una llamada, un correo electrónico, un chat es un caso diferente y siempre hay miles de dudas. Entonces siempre nos marca un ciudadano que nos dice, oye, ¿puedo reciclar mis electrodomésticos? Entonces para nosotros un electrodoméstico ya, o sea, un refrigerador, una lavadora, una secadora, y nuestra respuesta es, no reciclamos electrodomésticos. Dentro del listado que nosotros recibimos son equipo de cómputo, celulares, servidores, en el caso, y enfocándonos más a un ciudadano, laptops, consolas, cargadores, muchas cosas que uno tiene ahí en su closet. Y dice, pues es que eso es lo que quiero reciclar. Ok, no son electrodomésticos, son electrónicos. No, entonces sí cuento con ellos. ¿Cuál es el proceso que tengo que hacer? ¿Qué reciben, qué no reciben? Y ya nosotros les ofrecemos, porque pues tenemos un listado de los equipos que nosotros podemos disponer, porque hay algunas cosas que se pudieran considerar electrónicos, pero dentro de nuestros procesos no entran. Entonces ya le ofrecemos un listado, y tú como ciudadano, ¿qué tienes dentro de tu casa que quieras disponer que se ajuste a nuestro listado, ¿no? Entonces ya lo retroalimentamos, igual en el caso de una empresa. Oye, tengo este equipo, pero es, no sé, generador de rayos X, por ejemplo. Ok, a lo mejor sí pudiera entrar dentro de un equipo electrónico, dentro de nuestro listado, pero al final de cuentas es un residuo peligroso, genera residuo peligroso, entonces darle una retroalimentación. Primero hay que certificarlo o avalar que en efecto ya no está libre de residuos peligrosos. Y ya posterior, cuando haya cerrado ese proceso, ahora sí nosotros te podemos ayudar con la disposición. También tenemos un listado que va enfocado a las empresas, no sé, como impresoras grandes de 1 metro, un plotter de tamaño industrial, maquinaria industrial, equipo de cómputo en grandes cantidades, también hablando de monitores, CPU, servidores, laptops. Es un tema muy importante, las destrucciones industriales o las destrucciones fiscales. En los últimos años se ha observado una tendencia, de lo que he escuchado y de lo que he leído, es que las destrucciones, normalmente las empresas contrataban una empresa de maquinaria pesada, o sea, ni siquiera contrataban una empresa de reciclaje, sino una empresa que les rentara un trascabo o un gran rodillo, como de esos que aplanan las calles, y ponían sus materiales para hacer las destrucciones, y pasaban las máquinas y rompían todo, y después contrataban una tolva para subir eso que habían destruido, todo revuelto, y lo mandaban a un relleno sanitario. Entonces, hoy día lo que ustedes nos presentan es otra propuesta muy distinta, es sí te hacemos una destrucción, pero una destrucción pensada en reciclar, en reusar componentes que no te afecten como marca, y lo que no se recicla, pero que no llegue a un tiradero o a un relleno. Eso es lo que yo leo entre líneas a lo que te refieres de destrucciones fiscales. Sí, como pues ya lo habíamos dicho antes, ¿no? A lo mejor un rodillo, triturar lo que es, bueno, en este caso la máquina, ¿no? Como tal, al final de cuentas hay componentes, hay diversas materias primas, además de lo que pudiera ser su totalidad, ¿no? Que fuera metal.
Al triturarlo, pues ya estás revolviendo todo, Así se va a es. ir a relleno sanitario, ya no se le puede dar un segundo uso. Entonces aquí pues se aplica, ¿no? Ese proceso de separación, de clasificación y ok, lo que se pueda reciclar, se recicla. A lo mejor habrá algunas cosas que ya no se les pueda dar un segundo uso, ok, se va con un destino final, se le pueda dar un tratamiento adecuado y lo que se pueda recuperar, lo que se le pueda dar un segundo uso, canalizarlo con los estudiantes. Pues la idea es como encontrar un proceso amigable, como ya lo dije, con el medio ambiente, ¿no? Y pues cumplir con las normas. Y finalmente hay un proceso de destrucción, o sea, hay un proceso de transformación, ¿no? O sea, si una computadora tú la separas en partes y reutilizas los componentes que están dentro, ya no es una computadora. Entonces sí hay un proceso, o sea, se cumple con el requerimiento de la empresa, ¿no? De quiero que me lo destruyas, ya no es una computadora, es componentes, pero no son materias primas, sino nuevos productos. Ok, ¿cuál es su opinión que tienen respecto a esas llamadas y esos correos que han atendido? Ustedes observan que a lo largo de esta década que ya terminamos, ¿no? ya empezamos la década del 2020, ¿qué impresiones deja? ¿Ha habido una toma de mayor conciencia? ¿Las personas y los ciudadanos y empresas están más conscientes de querer hacer algo en México? Porque muchos de ellos a veces ya tienen planes y programas en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, pero en México no. O sea, ¿cuál es su sentir? A ver, Daniela, dame tu opinión. Bueno, a mí me tocan como las dos experiencias, ¿no? O sea, me ha tocado como... Y creo que la mayoría son buenas experiencias. O sea, hay un sentimiento de mayor conciencia, de mayor responsabilidad en el tema, no solo electrónicos, de reuso de otros artículos. Ahorita que estamos tocando el tema de electrónicos, ya sea por un requerimiento que la empresa necesite o por conciencia de la empresa o por políticas de la empresa o del ciudadano en este caso. Pero también está la otra parte, o sea, me he topado con empresas de renombre que dicen, a mí no me interesa que tenga un fin medioambiental amigable, sino que a lo mejor a mí me interesa comercializar eso que para ellos ya no es funcional ni les sirve, pero siempre poniéndole el signo de pesos. Entonces hay como los dos lados de la moneda, pero sí debo decir que la mayoría de las personas que nos buscan es con una buena intención y con sentirse como bien consigo mismos, ¿no? Así de estoy aportando algo hacia el planeta y hacia las nuevas generaciones, porque si tengo hijos o porque tan solo volteo a mi alrededor y digo, es que si no hago algo, esto se va a ir al caño. Al carajo, sí. Sí. ¿Tú qué opinas, Brenda? ¿Cómo te iba a ti en esas experiencias con los ciudadanos, con las empresas? ¿Hay mayor apertura? Sí, la verdad es que yo sí siento que sí. Bueno, he visto, no sé, algunos estudios que dicen que un niño que no es mayor de 10 años ha consumido o ha utilizado más electrónicos que una persona de la tercera edad. Entonces ahí ya tenemos el tema del consumismo, ¿no? También de la obsolescencia programada que nos hace comprar y comprar y comprar. O sea, en tan solo 10 años ese niño ya consumió más de un señor de arriba de 60, 65 años. Sí. En 10 años, imagínense eso. Es impresionante. Entonces lo que genera es impensable. Tenemos esos dos factores, pero también tenemos algo muy bueno que, como lo dijo Dani, ya es la conciencia. O sea, hay muchas personas que nos dicen, oye, estoy mudándome, alguna empresa, vamos a cambiar equipo, ¿no? Y que al final de cuentas saben que se va a, no sé, a ir a un relleno sanitario y buscan una empresa que les pueda dar una alternativa de reciclaje. Entonces, en el caso del ciudadano dice, pues te lo llevo. O sea, es mi responsabilidad, al final de cuentas es responsabilidad compartida lo que estamos aplicando nosotros como recicladores y ellos como generadores. Y te los llevo, darles un segundo uso, una segunda vida, los procesos que tú manejes, al final de cuentas nosotros les damos a conocer qué es todo lo que hacemos y confían en lo que hacemos al final de cuentas. En el caso de la empresa ha habido algunos casos que llegan y nos entregan aquí a nuestras instalaciones y nos preguntan, oye, ¿y qué les haces? Ah, no, pues ya le empezamos a platicar, ¿no?
Qué bueno que hacen eso, porque en algunos casos me ha tocado trabajar en alguna otra empresa, ¿no? En el caso de ese colaborador. Trabajé en otra empresa y no, destrúyelos, aplástalos, o sea, no había como esa conciencia. Incluso, no sé, esa persona que ya fue de empresa a empresa vio la conciencia que tenían cada una como empresa. O sea, qué bueno que ustedes trabajan así, que manejan estos procesos. Y qué bueno que donde yo trabajo están aplicando esa conciencia de decir, a lo mejor es un celular, no voy a ser celoso, a lo mejor se le puede dar un segundo uso, como dijo Dani, ya no como una computadora, como un celular, sino como un componente. Ok, está bien, si se le puede dar, se le puede alargar la vida y vamos a evitar que se vaya más basura relleno sanitario, ok, por mí está perfecto y me quedo tranquilo, ¿no? Como empresa. Aquí yo puedo hilar de lo que me comentan varias hipótesis. Una hipótesis en el lado empresarial, que sí buscan el tema económico en la destrucción, porque tienen que destruir algo que a lo mejor es fiscal, para que no se revenda en otra parte, ¿no? Se entiende, pero pues al final eso ya se tiene que empezar a trabajar desde un rediseño de su gama de productos. Por otro lado, el tema económico también en empresa, de que se han dado cuenta que ese material, tenerlo guardado en un almacén, les genera costos, ¿no? El tema de la seguridad, para que ese material no se lo roben, y el espacio, que ese espacio a lo mejor lo pudieran ocupar para algo que les produzca dinero. Entonces creo que también por eso las empresas están más conscientes. Y la tercera hipótesis que tengo a nivel empresarial es que muchos jóvenes millennials están llegando a esas posiciones ya de gerencia media, de dirección, y que son más conscientes en el tema. O quieren hacer cosas diferentes. O quieren intentar hacer cosas diferentes. Entonces, pues sí, es la parte económica de que te puede generar un ahorro, que si rentabas una bodega de 1000 metros para guardar basura electrónica de esa empresa porque cambió sus sistemas, pues disponerlo, y mejor esa renta, pues te estás ahorrando un dinero, ¿no? Y si a la par le aunamos la parte ambiental, pues qué mejor. Y en el lado ciudadano, pues aquí no nos ha pasado, ¿no? Cada vez las casas son más pequeñas, cada vez tenemos menos lugares donde guardar cosas, cada vez la gente compra más. Entonces, ¿quién nos enfrenta a abrir un closet y encontrar ahí la impresora que en teoría tú se la ibas a regalar a tu tía? Pero resulta que esa impresora ya no conseguiste tal pieza, o sale más cara tal pieza que comprarle una nueva a tu tía. O que abres un cajón y en ese cajón encuentras cargadores de teléfonos que también en algún momento dijiste, los voy a vender porque no se los voy a dar a nadie, mejor los voy a vender y me voy a hacer una lana, y te das cuenta que ya no tiene mercado de venta, o que ya la batería ya se infló porque lo guardaste ahí más de un año. Y entonces es ahí donde nosotros como ciudadanos, y les agradezco obviamente que estén aquí acompañándonos, compartamos estas historias de éxito de empresas mexicanas, de emprendedores mexicanos que luchan y están tratando de establecer, pues obviamente, las bases en México, ¿no? En un país donde todavía no contamos con una ley tal cual. Hay una propuesta que viene en camino de una ley general de economía circular que se está cocinando ahí en el Senado. Hay estados donde ya lograron sacar su ley de economía circular, como Quintana Roo. Querétaro es otro de los estados que en este año 2020 saldrá la ley también de economía circular. Pero aún así, por lo que he escuchado y lo que he leído de la labor que están haciendo tú, Brenda, en Recicla Electrónicos México, la labor que estás haciendo tú, Daniela, en Junta Entrega y Recicla, pues son empresas pioneras, son gente que le ha apostado a ir tratando de generar este cambio positivo, ¿no? en nuestro país, y la verdad es admirable. Entonces, para mí, no sé si quieras cerrar con algo, Dani, de información, de invitar a los que nos escuchan, a los que nos ven. Sí, pues esto que comentamos hace rato, que para que no todo se vaya al carajo, pues cada quien tiene por qué poner su granito de arena, ¿no? O sea, puedo mencionar, por ejemplo, una campaña, un programa que tenemos en Querétaro donde está involucrado el gobierno, se puso las pilas de decir, yo qué tengo que hacer para que la gente queretana pueda disponer sus electrónicos obsoletos de forma segura, y nos vinculamos ellos, nosotros como Junta Entrega y Recicla Electrónicos. Entonces creo que se pueden hacer cosas interesantes siempre y cuando haya el interés y las ganas de hacer algo diferente. Una corresponsabilidad. Exacto.
Y en el tema de las empresas, pues nos ha tocado muchas organizar campañas donde no solo la empresa tiene el problema de qué hacer con sus electrónicos obsoletos, sino donde también quiere invitar a sus colaboradores y hacerlos parte de la solución, ¿no? De que hay una problemática e invitarlos a hacer algo diferente. Entonces, pues igual, o sea, quien nos escuche y quiera participar, pues que se ponga en contacto con Brenda o conmigo para organizar algo dentro de su organización. ¿Dónde te pueden localizar, Dani? Me pueden enviar un correo electrónico a recicla@juntaentregarecicla.com.mx o bien entrar a nuestra web juntaentregarecicla.com.mx y bueno. Ok. ¿Y tú, Brenda, qué nos puedes, un comentario para cerrar desde Recicla Electrónicos México, una invitación que nos quieras hacer? Sí, yo, bueno, a todos aquellos que nos escuchan, como ya lo comenté, nosotros gracias a la herramienta que es Junta Entrega y Recicla tenemos cobertura de recolección y de atención a nivel nacional. Un caso práctico que decía Dani, ok, tengo un celular pero vivo en Monterrey, no tengo cómo reciclarlo. Ok, nosotros Recicla Electrónicos tenemos esta herramienta que te facilita lo que es el tema del reciclaje, el envío y demás. Como bien me lo dijeron algunas empresas, son la única empresa que me ofrecen lo que yo requiero, que de mi experiencia ustedes ofrecen una alternativa amigable con el medio ambiente, pero están en Querétaro. Ese ya no es problema hoy en día, o sea, ya contamos con una aplicación, entonces ha sido un muy buen aliado, entonces ya no habría problema. De cualquier punto de la República Mexicana que nos llegaran a contactar, nosotros sin duda pudiéramos ofrecer una propuesta y una alternativa para poder hacer llegar los electrónicos desde cualquier punto de la República aquí a nuestra planta. Ok, tus datos, Brenda, tu correo, tus teléfonos, a donde te puedan llamar. Bueno, vía correo electrónico nos pueden mandar una solicitud al correo recicla@reciclaelectronicos.com. Mi correo electrónico es baguilar@reciclaelectronicos.com. Y bueno, dentro de nuestras redes sociales está Recicla Electrónicos en Facebook, en LinkedIn, en YouTube y en Instagram. También nos pueden encontrar, nos pueden hacer llegar un mensaje, ahí les damos atención y ya canalizamos, según sea la solicitud, nos canalizamos con la persona que le pueda dar atención. Pues yo me despido agradeciéndoles porque me da mucho gusto tener de invitadas a dos personas que admiro por la labor que desempeñan de convivir en el día a día con ustedes, porque sé que es algo complicado, pero en especial porque al final son un claro ejemplo que creo que junta los tres temas del por qué se creó este podcast, ¿no? Es el tema de emprendimiento, un emprendimiento social, el tema de hacer algo para mitigar los efectos del cambio climático, y qué mejor que tratar de reducir la generación de basura, en este caso de electrónicos. Y por el otro lado es no nada más tratar de reducir, sino qué hacer de una manera innovadora, y ahí entra la parte de economía circular, tanto que Junta Entrega y Recicla está haciendo esa parte de herramienta de acopio desde la comodidad de tu casa, de tu oficina, como dice su eslogan, y por el otro lado del eslogan también en parte de economía circular es, no, para Recicla Electrónicos es no los guarden ni los tires, mejor recicla. Entonces, pues amigos, quisiera invitar a las marcas, si hay alguien que nos escucha, de alguna marca relacionada con electrónicos o con otro tipo de artículos que quiera reciclar, que desea reciclar, que se acerquen, o sea, tanto con Brenda como con Daniela, para buscar alternativas en conjunto. No es un problema de una sola persona. Al final nosotros como ciudadanos también tenemos esa corresponsabilidad porque somos los que compramos, pero también sabemos que de aquel lado la parte de gobiernos y la parte de empresas tienen que poner su granito de arena en este 2020 para que en México no nada más el objetivo sea cumplir los objetivos de desarrollo sustentable que nos hemos comprometido, sino para que en realidad tengamos una mejor comunidad y aseguremos esos recursos para las próximas generaciones. Entonces, sin más, les agradezco, muchas gracias. No, gracias. Y buen día.